De nuevo nos encontramos. Este año nos estamos viendo muchísimo menos, una vez al mes, por circunstancias. Seguramente bueno, el año que viene retomamos con más frecuencia nuestras charlas, pero este año es que no ha podido ser de otra manera. Hoy contamos con un tema muy interesante. Ya tuvimos un adelanto en nuestra revista Seis Cuartos, que es el correo aéreo por Donner 2X, que es la aventura de un barco volante. Emilio en el Seis Cuartos nos contó sobre este tema interesantísimo y no hemos podido dejar de invitarle a que nos hable en directo sobre él. Así que nada, Emilio, cuando quieras, estamos a tu disposición. Vale. ¿Tú ya? Sí, ya está, Emilio. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y vamos a pasar un ratito de aventura volante de un avión que transportó correo de Alemania a América, pero en fin, tuvo bastantes avatares. Y os enseño ahora mismo la primera carta o la carta que me dio lugar a conocer qué pasó con este avión, ¿no? Y porque yo, buscando el tema de las relaciones postales de correo aéreo de España con Sudamérica, pues en una carta que vi por ahí por la red, pues vi aquí un matasellos del Puerto de la Luz de Canarias, de mayo del 31, de marzo del 31. Y bueno, ¿qué pasó con qué avión estuvo en Canarias? Porque yo no lo tenía registrado, ¿no? Como una ruta de correo aéreo. Sí, sabía que los alemanes llevaban correo hasta Las Palmas y en Las Palmas, pues la compañía Joyce Transatlántica de Hamburgo, pues llevaba correo a Sudamérica. Y bueno, pues intentando investigar, pues luego me di cuenta y se me abrió un mundo bastante bonito, interesante. Y entonces, pues resulta que a Canarias esta carta llegó a correr en un vuelo de prueba que hizo un avión singular para la época. Y para que os hagáis una idea, el avión estaba dotado de 12 motores, cuando el Dornier que llevó el Plus Ultra a Buenos Aires tenía 2 motores y este tenía 12. Y el concepto, pues bueno, era pues que Alemania quería también contactar con su colonia sudamericana, sobre todo en Brasil, y facilitarle las comunicaciones, que hasta entonces pues prácticamente habían estado en manos de los franceses. Y entonces pues diseñaron un avión que lo que pretendía era hacerle la competencia un poco a los transatlánticos, tanto en el lujo como en comodidades, y con él atravesar el Atlántico. Entonces, pues el avión tardó 5 años en fabricarse, tuvo que fabricarse fuera de Alemania por el tema de las restricciones que tenía Alemania por el Tratado de Versalles, y requirió 240.000 horas de trabajo. Se terminó en 1929 e incluso llegaron a hacer hasta una réplica a tamaño real en madera del avión, allí en un hangar. Y bueno, se tuvo que construir en la parte suiza del lago Constanza, en una localidad que se llama Altersheim. Y bueno, se terminó de construir en el año 2009, en octubre del 29, se hizo un vuelo de prueba con 170 pasajeros. Era la mayor cantidad de personas transportadas hasta esa época, hasta ese momento, en un avión. Y además ese récord tardaría 20 años en batirse. A bordo, pues a bordo iban de ese vuelo trabajadores de la fábrica, familiares, periodistas, tripulantes, incluso se colaron 9 personas, llevaban 9 polizones. En este primer trayecto, en este vuelo de prueba, alcanzó una altitud de 200 metros a una velocidad de 170 kilómetros por hora, amerizando en el lago Constanza después de 40 minutos de vuelo. Pues resulta que
este es el avión. Resulta que los 200 metros de altura eran insuficientes para proponerse una aventura de travesía del océano. Y bueno, el avión estaba construido en en duraluminio y ya os digo, el concepto por la quilla se puede ver que puede ser como el concepto era, para el ingeniero, era hacer un barco que volara. Y entonces el diseño tenía un diseño a 3 niveles. En el superior había, aquí en el superior había donde iba la tripulación, donde iba un navegador, el piloto, el ingeniero y los operadores de radio. En el segundo nivel, en este nivel, era donde estaban los salones y era para los pasajeros con cabinas lujosas, sala de escritura, de fumadores, bar, cuarto de baño, cocina y un gran salón comedor. Y en la tercera cubierta, esta de aquí abajo, es donde iba el combustible, aceite, agua y equipamiento. El avión tenía una tripulación de entre 10 y 14 personas y capacidad para transportar entre 66 y 100 pasajeros dependiendo de la distancia del vuelo. La longitud era 51 metros y una envergadura de 48 metros y altura de 10 metros. Los motores le permitían un peso límite de despegue de 56.000 kilos y supuestamente le permitían una velocidad máxima de 211 por hora y un alcance de 2.200 kilómetros. Y sobre el papel un techo de vuelo de 1.250 metros que no lo alcanzara, que no fueron capaces de alcanzarlo. Y entonces los motores originales, que eran de la marca Siemens, estaban fabricados por Siemens de 500 caballos, estaban refrigerados por aire y dispuestos en 6 góndolas encima del ala. Pero los motores no lograban ni enfriar lo suficiente ni obtener la potencia necesaria. Y entonces, para mejorar el rendimiento, pues entre febrero y agosto de 1930, hicieron un contrato con un fabricante americano que se llamaba Júpiter, o sea, se llamaba era Curtiss Conqueror. Pues hicieron un contrato y les suministró motores con refrigeración líquida de 640 caballos fabricados en Estados Unidos y desplazaron los motores y a personal de la casa del fabricante a Alterheim, a Suiza. Entonces empezaron a hacer ensayos a partir, ya digo, de agosto de ese año y el 31 de octubre pues vieron que ya sí les daba para alcanzar la altitud necesaria para abordar un vuelo transatlántico. Y pues se pusieron en marcha, se pertrecharon el combustible y todos los útiles necesarios y programaron el vuelo, que el vuelo pues empezó el 5 de agosto. Y entonces pues la idea era hacer una gira promocional por Europa, porque al final de lo que se trataba era de vender el avión. Esta imagen que tenéis aquí es una imagen recreada por inteligencia artificial de cómo sería a color y todo eso, porque todo lo que disponemos de las imágenes que disponemos es en blanco y negro, ¿no? En fotografías de la época. Esto salió en agosto del año pasado en una recreación de un simulador de vuelo. Y bueno, ¿cuál era la idea de la ruta que tenía que hacer en el vuelo de promoción? Pues la idea era salir del lago Constanza, de Alterheim, volar a Ámsterdam, de Ámsterdam tocar el Reino Unido, en el sur del Reino Unido, luego tocar lo que es la Gironda, cerca de Burdeos, tocar la costa española, haciendo escala en La Coruña y llegar a Lisboa. Y de Lisboa pensaban atravesar el Atlántico hasta las Azores, haciendo escala en Azores, y luego utilizar un barco para que le suministrara combustible en mitad del océano y luego ya de las Bermudas a Nueva York. Cuando
cuando vieron las capacidades que tenía el avión en los vuelos de prueba, se dieron cuenta de que esto no podían hacerlo, que era prácticamente imposible hacerlo. Por el tema, sobre todo, del tema del suministro en mitad del Atlántico de combustible. Y entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues modificar la ruta, y entonces de Lisboa iban a ir bordeando la costa de África en dirección Las Palmas, Villa Cisneros, Bolama, que está en la Guinea Portuguesa, de la Guinea Portuguesa a Porto Praya, a Cabo Verde, y de Cabo Verde a Fernando Noronha, que es un archipiélago que está a unos 400 kilómetros enfrente de la costa de Brasil. Y de allí a Natal, y ya Natal, bordeando la costa brasileña, llegar hasta Río de Janeiro, y luego de Río de Janeiro, pues hacer el regreso, bordeando toda la costa sudamericana, pasando por Puerto Rico, por Cuba, hasta llegar a Florida, y de Florida, pues también haciendo su escala hasta llegar a Nueva York. Ese fue el destino, o sea, la ruta definitiva, la que se adoptó en ese momento. Y vamos a ver entonces las marcas postales que podemos encontrar en este tipo de correspondencia. Tenemos esta de arriba a la izquierda, es una marca particular que está aplicada con las primeras piezas voladas en el trayecto a Ámsterdam. La segunda son las de, por toda la correspondencia tenía que pasar por la oficina de Friedrichshafen, en el lado alemán del lago Constanza, que era la base también de Zeppelin. Y entonces, pues, las piezas se debían enviar, y lo normal es encontrarte estas fechas de 13 de noviembre para las piezas que se enviaron pronto, o de fechas posteriores. Luego, todas las piezas tienen la marca esta rectangular de confirmación, y la marca de confirmación del fechador del vuelo aplicado como mínimo, o sea, en lo normal encontrártela el 30 de enero del 31, en las cuales en este tipo de matasellos existen dos diferentes, y lo da, o sea, la diferencia la da este trececito del 3 de 30, en la tipografía del 3 de 30. Entonces, hubo acuerdo para entregar correo de Suiza, de Holanda, de Austria, de Sarre, de Liechtenstein y de Luxemburgo. Pero no dio tiempo a correo francés, correo español, tal, y entonces prácticamente no lo encuentra, salvo que se franqueara en Friedrichshafen, y entonces sí volaba. Las tarifas no eran baratas, las tarifas costaban como 6 marcos alemanes, y las cartas, y 4 marcos las tarjetas. Y entonces, bueno, el 5 de noviembre se inicia la ruta, y van de Arterheim a Ámsterdam, que son unos 750 kilómetros, 768 kilómetros, que lo hizo en 5 horas y 2 minutos. Cuando amerizó, pues el avión, pues lo recibieron las autoridades locales, y unas 2000 personas que acudieron, pero la verdad es que el público quería ver el espectáculo del avión y acudía de forma masiva a verlo. Y allí estuvo durante 5 días, donde hizo algún vuelo de exhibición y todo eso. Luego, de Ámsterdam, fue a Calshot. Calshot estaba en el sur del Reino Unido. Y en Calshot, pues lo recibió, fue a verlo hasta el príncipe de Gales, también con una multitud, en fin, honores militares y tal. Y en Calshot también vuelos de exhibición durante 2 días, con prensa. Se trataba de vender el avión. Aquí tenemos una carta bien franqueada con 6 marcos, con el fechador de Friedrichshafen de salida del 13 de noviembre, la marca de confirmación del vuelo,
Y esta marca europea, esta marca brasileña, perdón, aplicada en Brasil, porque la carta va de Alemania a Brooklyn, a Nueva York. Y el fechador este de Dornier aplicado el 30 de enero del 31. ¿Por qué aplicado el 30 de enero del 31? Porque el correo, como al principio no dio tiempo a recoger todo el correo, todo el correo que se demandaba, pues lo fueron acumulando en la oficina de Friedrichshafen, y de allí, en el mes de enero, lo mandaron a Lisboa, que era donde estaba el avión. Entonces, pues hay piezas filatélicas con franqueo español. Aquí tenemos, para la zona, digamos, europea del vuelo, tenemos un franqueo de Ámsterdam. Luego tenemos un franqueo de Southampton. Luego tenemos franqueo cancelado en Burdeos. Luego tenemos franqueo cancelado en Lisboa, en Portugal. Luego tenemos, siguiendo la etapa, franqueo cancelado, este 38 es de Santander, aquí en España. Y franqueo cancelado en La Coruña. Y luego, fijaros, aquí, franqueo cancelado en el Puerto de la Luz y franqueo cancelado en Río de Oro, en Villacisneros, en España. Esta carta se las preparaban el propio personal de a bordo del avión. Y este Freddy Smith era un mecánico, ingeniero que iba a bordo del avión. Luego, esta carta que es mía, pues es una carta dirigida de Holanda el 27 de noviembre, el 27 de octubre, perdón. Estaba en su momento en la salida de Friedrichshafen y pasó por Rotterdam, en Friedrichshafen el 13, y el 24, es que los matasellos españoles del Puerto de la Luz son bastante deficitarios. Y entonces es una carta que va a la tarifa, que era de 2 gulden, 2 florines holandeses y 27 céntimos y medio, que va a la tarifa correcta con el acuerdo al que habían llegado. Más cartas de Luxemburgo. Tenemos franqueo de Luxemburgo y franqueo holandés. Lo mismo, hace el mismo recorrido, tal, y sale mucho más tarde, sale el 10 de enero. El 12 de enero está en Holanda, en Gravenhaven, y luego vuelve el 31 de marzo a Rotterdam, que era el destino, pasando también por el Puerto de la Luz, por Canarias, que lo tenemos aquí detrás. Entonces resulta que después de hacer el trayecto a Calshot, el avión sigue haciendo sus vuelos de exhibición y llegó a Burdeos. Allí en Burdeos permaneció varios días, prensa, autoridades, tratando de venderlo. Y se pone en marcha en dirección a La Coruña, que era la siguiente etapa que tenían previsto. Pero resulta que al pasar el Cabo de Peña, pues se encontraron un temporal, perdón, y tuvieron que volver a Santander. Amerizaron en la bahía de Santander, y en Santander, pues allí también fue recibido por autoridades, periodistas que lo visitaron, hizo algún vuelo de exhibición, y por eso hay piezas, ya os digo, con franqueo y matasellos de Santander. De Santander ya pusieron rumbo a La Coruña, y en La Coruña pues lo mismo. Es curioso ver la prensa de la época, porque sí está recogiendo todo esto. Y de La Coruña pues ya ponen rumbo a Lisboa, y a Lisboa llega el 27 de noviembre. Recuerdo, había salido el día 5. Y la recepción lo mismo, fiestas, recepciones, tal y cual. El 29 de noviembre, mientras hacía el mantenimiento de rutina en el puerto de la ciudad,
el entelado del ala izquierda se incendió y hubo que colocar el hidroavión en muelle seco mientras esperaban los componentes estructurales que se habían dañado que tenían que venir de Alemania. Las reparaciones, las piezas y las reparaciones tardaron casi en hacerse casi 2 meses. Lo que al final pues, hizo que se metieran en enero del 31. Y el día 24 de enero pues hizo un vuelo de prueba de 1 hora y 7 minutos y ya está, y 2 vuelos de demostración a ver si la aeronave estaba dispuesta para volar en dirección a África y vieron que sí, pues tal. Y entonces el día 31 de enero el avión despegó de Lisboa con rumbo a Las Palmas. Fueron 1.334 kilómetros, que era el trayecto más largo que había hecho hasta ese momento, y se hizo bien a 191 kilómetros por hora, en casi 7 horas, tal, y allí él llevaba también pasajeros importantes de gente de la aeronáutica portuguesa, incluso en Las Palmas pues recibió el Dornier, recibió la visita de un general italiano y oficiales que habían ido a América completando la travesía del Atlántico Sur en un viaje de Brasil con un escuadrón de 11 hidroaviones, Saboya, Marchetti, que vendieron al gobierno brasileño. Y entonces esto a la vuelta, al enterarse que estaba el avión en Las Palmas, venían en el barco de vuelta de América, le pidieron al capitán que hiciera escala en Las Palmas y para conocer el avión, tal y cual. Y entonces, pero bueno, como llevaba retraso, pues no querían entretenerse mucho en Las Palmas. Y entonces el avión a la hora de despegar, pues tuvo problemas en el despegue, tuvieron que aligerarle toda la carga, se intentó otra vez despegue, pero el mar estaba regular y una ola dio un golpe fuerte al hidroavión y le causó daño en el casco y en el ala derecha. El aparato hubo que remolcarlo a Las Palmas y así dijeron que las reparaciones durarían algunas semanas y entonces la aeronave permaneció en Las Palmas durante casi 3 meses hasta que se completaron las reparaciones. Aquí tenemos una carta portuguesa que va dirigida a Estados Unidos y cuando en Las Palmas lo que hacen es que el 2 de febrero, viendo que la carta, perdón, es que esto me tira para atrás, se me mueve, que la carta no llegaba a su destino, es una carta que no llegaba a su destino en fecha, pues la reenviaron desde el puerto de la Luz, la enviarían por vía marítima a Estados Unidos, a América del Norte. Esta otra carta, el mejor fechador que he encontrado del puerto de la Luz, que tiene un franqueo mixto, que tiene franqueo alemán, tiene franqueo de Luxemburgo y franqueo portugués, que está en Las Palmas hasta el 2 de mayo del 31 y de allí se devuelve a Nancy, a Francia. Os vuelvo a recordar un poco cuál era la ruta. Estamos en Las Palmas y están arreglando el avión y el avión no se arregla hasta el 30 de abril. O sea, había llegado a Las Palmas a finales de enero y estuvo en Las Palmas hasta abril. Y entonces se ponen en marcha, hacen su escala en Río de Oro y con dirección a la Guinea Portuguesa, porque no vieron tampoco posible enlazar directamente con Cabo Verde. Aquí tenemos el avión en la bahía de Gando, en Las Palmas, y la rampa que le prepararon allí en la bahía para hacerle las reparaciones. ¿Qué pasa con el correo español? El correo español, pues no hay convenio. Al final no hubo convenio con Dornier. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos una carta desde Barcelona, dirigida a Río de Janeiro, en Brasil, y pone por avión Dornier X vía Las Palmas. La carta, al no haber convenio, la carta sale el 31 de enero y se le dio continuidad y fue por otra vía
a Río. Y fijaros, aquí está la llegada desde el 7 de febrero. Correo español franqueado en España y que sí vuela. Esta, ¿por qué? Porque no había convenio, pero esto hacían como el Zeppelin. O sea, la carta la dirige a un intermediario, el intermediario le pone, o sea, esto es una tarjeta, perdón, una tarjeta postal, le pone el franqueo de cuatro marcos y entonces la carta sí vuela. Por eso lleva la marca de Dornier aquí arriba y la marca de confirmación del vuelo, aunque está dirigida a Lisboa, luego la cogen y la redirigen a Hamilton, a Bermuda. Y bueno, tengo aquí otra carta, quería que vierais este fechador tan curioso, que la carta va a Nueva York y desde Liechtenstein y el fechador de llegada es de 24 de abril del 31. Yo he leído, sobre estas fechas he leído de todo. Decían que parece ser que por aligerarle peso al hidroavión, por las dificultades que tenía en los despegues, pues que había que quitarle peso y había que encaminar el correo. Entonces te encuentras muchas piezas con fecha 24 de abril del 31. Pero resulta que ahora vamos a ver dónde estaba el avión el 24 de abril del 31, porque puede ser un fechador que puede ser erróneo. Aquí tengo otra carta más con los tránsitos por el puerto de la Luz, pero este que iba, por ejemplo, llegó a Las Palmas y en Las Palmas no esperaron a que el destino era Rotterdam y en Las Palmas no esperaron a que el avión se fuera. Lo mandaron de vuelta el 26 de marzo del 31 a Rotterdam y llega el 31 de marzo del 31. La carta había salido, estaba fechada, el fechador de salida de Luxemburgo es del 10 de enero. Otra carta más, pero esta, por haber visto fechadores, esta carta, cuando sale del puerto de la Luz otra vez a Rotterdam, a su destino, sale el 2 de mayo. El avión dejaría Las Palmas, abandonaría Las Palmas el 30 de abril. Y entonces aquí tenemos los fechadores de tránsito que podemos encontrar en la correspondencia, dos fechas, 26 de marzo, 2 de mayo del 31. Y ahora vemos cuál es la ruta de pruebas por África. Pues bueno, el 1 de mayo de Gando a Villacisneros, el 3 de mayo de Villacisneros a Bolama, que está en la Guinea Portuguesa, el 30 de mayo de Bolama a Puerto Praya, que es Cabo Verde, y también tuvieron en Bolama problemas para despegar. Y entonces tuvieron también que modificar un poco el avión. Y el 4 de junio, ya de Puerto Praya a Fernando de Noronha, que está en Brasil. Es un archipiélago que está como a 400 kilómetros de Brasil, de la costa, del continente. Bueno, aquí tenemos una carta también dirigida a un mecánico de a bordo. Y para que veáis, voy a hacer una disección de los franqueos y de las rutas, ¿no? De por dónde ha ido. El primer franqueo lo tiene en Lisboa y son 40 céntimos de escudo. El segundo franqueo lo tiene en el Puerto de la Luz con fecha 31 de enero del 31, que fue el día que llegó al Puerto de la Luz. El tercer franqueo lo vuelve a tener en Puerto de la Luz, es que lo vamos a ver, y ya el fechador es de mayo del 31. Es que aquí no se ve claro, en otras piezas sí se ve claro. El cuarto franqueo es de Villacisneros del 30 de abril del 31. El quinto franqueo es de Bolama, de la Guinea Portuguesa, de fecha 5 de mayo del 31. Y el sexto franqueo, que es muy curioso, es del 6 de junio del 31, del 6 de junio del 31, y dice, ¿por qué el 6 de junio del 31 y no en su origen o a medias de tal? Esto es cuando llegan a Brasil. Pues porque un oficial de a bordo, el señor Newman, era el que tenía las competencias le había facilitado
el correo alemán las competencias del correo y la responsabilidad del correo a bordo. Y este, cuando vio que estaban las cartas, que el personal iba preparando cartas tal igual y no las habían franqueado, decía, no, aquí hay que pasar, vosotros queréis que la carta vaya matasellada igual, vosotros tenéis que pasar por caja. Así que esta carta, pues 6 marcos que tiene de franqueo y el matasello de a bordo del 6 de junio del 31, estando ya en Brasil. Otra carta que también la podemos diseccionar, porque esta todavía tiene aún más. Portugal, el Puerto de la Luz del 31 de enero, Puerto de la Luz del 30 de abril, Río de Oro 30 de abril, Guinea Portuguesa el 5 de mayo, 30 de mayo en Cabo Verde, ahí también el franqueo de Cabo Verde en la trasera, 6 de junio, lo que he comentado de la tarifa de los 6 marcos reclamada por el oficial Niemann, y también 6 de junio ya franqueo brasileño para satisfacer la tarifa del vuelo. Y en las cartas que cuando llegan a Brasil, pues se le aplica esta marca conmemorativa romboidal, que ahora después la veremos, que está en 4 colores. Y tenemos el matasello y volvemos a lo mismo. Tenemos el matasello, este matasello, de llegada a Río de 22 de abril del 31. Vamos, en la carta no podía llegar en abril del 31, el 22 de abril del 31 a Río, si el 30 de abril estaba en el Puerto de la Luz y estaba en Río de Oro. Entonces, yo soy más de la opinión, y aquí vamos a ver la comparativa de matasellos, yo soy más de la opinión de que ha habido en el fechador de llegada a Río, en estas piezas, ha habido un error, que no era como la justificación que he leído en varios sitios de que las cartas de que el correo había volado antes y de que por aligerarle peso al avión. Yo creo que si el 22 de abril el avión estaba todavía estaba en Las Palmas, todavía. Si el 22 de abril estaba en Las Palmas, que aquí lo que había es como ponerle como fechador de llegada y que los números romanos del mes 4, pues que a la hora de componerlo, pues se han equivocado y han cambiado el IV, tenían que haber puesto el VI, los 6 de junio, como de hecho hay otras piezas que sí lo tienen, como por ejemplo esta, 21 de 6 del 31, de llegada a Río, y esta de 22 de 6 del 31. Pero estos dos matasellos que son iguales, parece ser que el día que uno en un matasello, pues a la hora de componerlo, pues variaron la fecha. Yo lo tengo, por eso no he leído en ningún lado la disquisición esta. Y bueno, pues de Lisboa a Brasil, otra disección, ¿veis? Y aquí sí tiene la fecha de llegada correcta, del 22 del 6 del 31 a Río. O sea, entonces tenemos dos piezas similares, multifranqueadas en distintas escalas, y resulta que una tiene de fecha 22 del 4 y otra tiene 22 del 6 de fecha. Yo creo que la que pone 22 del 4, evidentemente, se trata de un error de composición del fechado. Y estas son las marcas rectangulares conmemorativas que aplicó el sindicato Cornos, que es la empresa alemana de aviación de la época, a todas las piezas llegan estos vuelos. Lo normal es que nos las encontremos en negro, pero también es relativamente más fácil encontrarlas en violeta, muy raro en verde y en rojo. Bueno, aquí tenemos cartas llegadas desde de Porto Alegre a Nueva York, porque en Río, cuando llegó el correo a Río, y para facilitarle el transporte a Nueva York, hubo unas piezas que embarcó, que el señor Newman, el responsable de correos, que las embarcó directamente en un vapor americano, y estas piezas llegaron a los destinos americanos a principios de julio del 31. Le falta a estas fiestas, le falta la marca romboidal y la llegada a Estados Unidos, que lo normal es que ponga el matasello de estas piezas, que ponga
una pieza, o sea, como un matasellos del propio barco de fecha del 20 de junio del 31. Bueno, al final, después de casi un mes que estuvieron en Río de Janeiro, con visitas, con paradas, con recepciones, o sea, organizándole hasta vuelos al presidente de Brasil y a su familia y a los ministros, tal igual, pues la idea era volar hacia Estados Unidos y seguir con el tema de la promoción del avión para intentar colocarlo. Yo creo que el objetivo principal de Dornier era tratar de vender el avión en Estados Unidos, pero en fin, si por el camino pues podían conseguir clientes, pues, pues mejor. Entonces, el 5 de agosto, el transatlántico este alado alemán despegó de Río con destino a Carabela, a dirección norte, y El Salvador, en fin, de Salvador a Maceió, y al llegar a Belén, al final cuando llegaron a Belén se le abrió un motor que tuvieron que reparar. En fin, y fueron haciendo pues la etapa hacia el norte, en San Juan, en Antigua, en San Juan de Puerto Rico, en Cuba y finalmente el 22 de agosto llegaron a Estados Unidos con un trayecto de 778 kilómetros entre Cuba y Miami en 4 horas y 21 minutos. En Miami, el Dornier quedó atracado en la terminal aeromarítima de Pan American, que todavía estaba en construcción. Y durante la estancia de 2 días en la ciudad se desarrollaron actividades sociales, vuelos locales, en fin, todo esto. Y mientras tanto, el personal también preparando el avión para seguir volando. Sin embargo, el clima del viaje tuvo lugar el 2 de septiembre, cuando la tripulación fue recibida en la Casa Blanca en Washington por el presidente de Estados Unidos, Robert Hoover. En fin, aquí estamos viendo la llegada del sobrevuelo, la llegada del avión a Nueva York. Aquí lo vemos aterrizando en la bahía del Hudson y el interior, fotos del interior del avión para que se vea el lujo que tenían las cabinas y todo eso. A pesar de todo, a la hora de aligerar de peso el avión, todo este mobiliario se le quitó y este mobiliario lo mandaron en barco a Estados Unidos. Este mobiliario no fue, o sea, si llegaron hasta restringir las pertenencias personales de los tripulantes por el tema de aligerarle peso para hacer la travesía del Atlántico. Y bueno, y cuando llega a Nueva York el avión, y le dieron, pues resulta que se encuentran que el fabricante de aviones americano les reclamaba el pago de los 12 motores. Y resulta que la Dornier, la aviadora Dornier, pues resulta que no era capaz de reunir $60.000 que le requerían. Y entonces Dornier intentó vender el avión a los americanos, pero no lo consiguió. Y estuvo anclado durante 9 meses en Nueva York. Estuvo el avión parado. Estamos viendo aquí fotos del interior, el bar, una recreación moderna también por inteligencia artificial de cómo sería una sala de estas. Luego la adaptación de la sala también a las literas para 66 pasajeros. Y aquí, esto es en donde está el actual aeropuerto de La Guardia en Nueva York, era en la terminal donde se atracó el avión y de la única forma que tenían de sacar dinero era cobrándole a la gente por las visitas. Y entonces, pues, resulta que después de 9 meses, Dornier recibió un préstamo del gobierno alemán y compró los motores. Y el vuelo de retorno pues, se inició el 19 de mayo del 32. En fin, transportaba también alguna celebridad y el vuelo de vuelta era camino de Terranova y las Azores, en donde aterrizó 6 millas antes y tuvo que navegar por la bahía hasta Horta. Y luego desde las Azores voló a Vigo. Bueno, aquí tenemos una pieza del vuelo de vuelta con los 6 marcos preceptivos de franqueo.
y luego en la escala en Terranova le aplicaron este sello, que es un sello que es bastante buscado por los coleccionistas, con la habilitación esta del vuelo transatlántico de oeste a este del 2 de mayo de 1932. Y también el tránsito por Vigo el 22 de mayo del 32. Luego, después de pasar por Vigo el 22 de mayo, fue a Calshot, otra vez al sur de Inglaterra, y el día 23 de mayo del 32, pues terminó el viaje en un lago cerca de Berlín, donde fue recibido, dicen que por una multitud enfervorizada, aunque fueron durante el mes siguiente 200.000 personas fueron a verlo y el avión había volado 37.000 kilómetros con una velocidad media de 169 kilómetros por hora. Y ahora que el vuelo había terminado y que el gobierno alemán había puesto el dinero, pues el avión pasó a manos del gobierno alemán. Y fijaros aquí en este avión que tiene la marca de Lufthansa. Ya ha pasado a posesión, a propiedad del gobierno alemán. Entonces, ¿qué aviones consiguió vender Dornier? Dornier, similares a este, fabricó este y fabricó otros dos que se los vendió al ejército italiano, que tenían la intención de hacer una especie también de comunicación a través del Mediterráneo, entre ellos una línea que iba a comunicar con Gibraltar, pero en fin, luego no fue efectivo. Y estuvieron investigando el potencial civil y militar del avión y no tuvo mucho éxito y los dos aviones italianos los desguazaron. Y luego, con la idea de recuperar algo del dinero empleado en las pruebas, pues el gobierno mandó el hidroavión este por 32 ciudades del este de Prusia, Danzig, al norte de Alemania y a lo largo del Rin. Y su último recorrido así fue porque tenían pensado volar a través del Danubio y llegar a Estambul, pero en una maniobra de despegue pues se dañó el avión y ya desde ahí lo recogieron y el avión ya dejó de usarse y lo llevaron a la colección alemana de aviación, a un museo que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y lo destruyó. De hecho, la única pieza que quedan, las piezas que quedan son las piezas que habían mandado, en una de las averías habían mandado a reparar desde Lisboa y desde Canarias, por lo visto. Y bueno, y hasta aquí llega mi charla y os doy las gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Aquí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Emilio. La verdad que es una historia apasionante y está claro que, pues, que la génesis de la aviación comercial, tanto postal como de mercancías o de pasajeros, pues fue una verdadera odisea y bueno, pues, eh, es digno de admirar el estudio que has hecho. Y nada, quien quiera participar, bueno, pues adelante. Sí. Sí, bueno, a mí Emilio me ha parecido interesantísimo. De hecho, no sé si está bien, pero me gustaría mostrarte una pieza también del avión este, que confirma algo de lo que has dicho. Sí. Si te parece bien, vamos a ver si lo hago fácil. Te has quedado parado, Enrique. ¿Qué le ha pasado? Ha echado el freno. Esto que se le ha ido al tocarlo. No, Bueno, a lo mejor la conexión que tiene no es muy buena y bueno, pues ahí está. Ahora sí. ahora. Bueno, esta confirma, tiene un fechador de Río de Janeiro del 22/6, o sea, como Ajá. has explicado. Sí. Y confirma, estabas comentando en la charla, digo, seguro que han modificado el número romano y bueno, pues he aprovechado de sacar de mi colección esta carta del SAR, ¿no? Que es, bueno, es curiosilla también, ¿eh? Sí, estoy viendo. No sé, la tarifa de SAR no sabía exactamente cuál era, pero bueno, se puede hacer la equivalencia un poquillo por 25 francos, está franqueado 25 esto. francos. Era una pasta, ¿eh?
Era una Sí, pasta. sí. Hombre, Joder. Sí. una pasta, sí, sí. Y Son que- sellos de facial muy alto. sí, además buscado. Mm. Sí, pero esa carta tiene toda la, o sea, lo lleva todo lo que tiene que llevar, ¿sabes? La carta, mira, el 22 del 6, estoy viendo el fechador, que es el fechador real. Yo creo que es que se utilizaron dos fechadores o el mismo que le cambiaron las cifras. Pero bueno, siempre, yo todo lo que he leído, como no he contactado con ningún coleccionista alemán de la materia esta, me gustaría, pues eso, exponérselo y decir, oye, tengo dos piezas similares y en una aparece la llegada del 22 de abril y la otra el 22 de junio. Sin embargo, todos los matasellos de tránsito tienen las mismas fechas, pues tú me dices, el del 22 de abril no tiene razón de ser. Y yo siempre lo que había leído era, el tema era aligerar el peso del avión porque es que tenían que meterle casi 25 toneladas de combustible para hacer el trayecto desde Cabo Verde a Fernando Noroña, a la isla que está enfrente del continente brasileño. Y entonces era quitarle todo al avión para poder meterle los... Es que esos 12 motores ahí puestos ahí uno a uno de 600 caballos de aquella época, eso tenía que jalar, pero vamos. Pero, aparte de que por lo visto consumían una cantidad de aceite increíble, llevaban también unos depósitos de aceite acojonantes, aunque luego decían que para flotar no necesitaba tanto compartimento con tanto depósito que le sobraban 3 depósitos de esos vacíos al avión. No, la verdad es que no lo sé. Es que me he dejado muchos detalles porque he visto que no me daba tiempo. Que no me daba tiempo y entonces pues digo, tengo que intentar centrar la charla en que se quede en una hora. Pero en fin. Estamos abiertos a una ampliación cuando tú quieras. No, son detalles, son ya detalles. Sí, Detalles que te vas viendo una pieza, vas viendo sí. otra. Si aquí lo interesante está, pues cómo llegué aquí. O sea, ves una carta de correo aéreo alemán con un matasellos del puerto de la Luz. Dices, ¿esto qué es? Y no habías leído nada ni habéis visto nada. Y luego ya, conforme me doy de cuenta, ya empiezo a enterarme a ver de lo que era el 2X el 2MIR-X, y ya pues, y veo que hay una serie de un grupo de coleccionistas en Alemania bastante especializados en el asunto este. Por lo menos en lo que yo he visto, en las piezas que he visto, y se ve, y en fin, y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien, porque eso de que te pongas a bucear por ahí por la red y empezar a ver datos, tal. Hombre, las páginas, como he comentado antes, las páginas que están en alemán, pues me cuesta más trabajo. Las páginas de inglés me bandeo. Y luego cuando metes el traductor, pues el traductor traduce muchas veces como le da la gana. Pero te lo pasas bien. En fin, esto es lo bonito que tiene la filatelia. Muy Es bien. pragmático. Oye, una cosa, estas cartas son filatélicas. O Todas, sea, todas. o sea que el servicio de correos de aquí intervino poco. Intervino, yo creo que poco o nada, porque yo creo que las cartas iban a bordo, ¿sabes? No Y bueno, pasaba. sí, bueno, espérate, sí intervino en las cartas que, por ejemplo, desde Canarias regresan a Europa. O sea, la carta que sale hay por ahí una de Rotterdam o de Ámsterdam que vuelve a Rotterdam. Entonces, esas las ponen de vuelta, bueno, las ponen en dos fechas, las ponen en marzo y en mayo del 31. Pues claro, esas cartas sí tienen que dejarlas en la administración de correos del Puerto de la Luz para que vuelvan a Ámsterdam o a Rotterdam, a su destino. Ahora, las que pasan a América, las que van para Brasil, que van para Estados Unidos y todo eso, esas yo creo que no se bajaron del barco. Y los matasellos estos que conocemos en las cartas multifranqueadas, yo creo que serían, bueno, son dos o tres titulares que hay. Eran mecánicos y uno y otro, yo creo que se llegaban a la oficina de correos, le ponían el franqueo de allí, del sitio que estaban, y lo matasellaban y para adelante, voy teniendo mi carta. Ya. Pero realmente por la administración española, solamente las que volvieron del Puerto de la Luz las que fueron de vuelta a Europa, con destinos europeos, porque además no habían pagado todo el trayecto. Y esas eran de vuelta para Europa. Es un poco similar a los Zeppelin. Sí, sí, yo que estoy también mirando eso, a mí últimamente estoy centrándome en solamente cuando entró la administración española, participó tanto o en el despacho o en la recogida del correo Zeppelin.
El Pero resto. yo creo que hay una diferencia muy importante entre los Zeppelines y el Dornier X. Y es que realmente te consta que un solo pasajero hiciera ¿cómo le llaman? El round fly. Ninguno, ¿no? Porque 2 años de viaje no hay quien lo aguante. Vamos. No, 2 años de viaje, las cartas son de mecánicos, son No, te digo las personas. Ese interior tan lujosísimo, preparado Ah, para... no, eso no. Claro, eso te digo. Sin embargo, los Zeppelines, pues sí, Sí. sí realmente tuvieron un trasiego importante de pasajeros, pero esto la verdad es que después de tu charla me quedo con la cosa de que fue un gran bluff alemán, macho. O sea, Bueno, si es que el avión era ya de entrada, si es que era un imposible, pero en fin. El caso que yo Lo pensé, curioso es que la vuelta solo duró 5 días. efectivamente, en la vuelta le fue bien, pero ya tendrían, ya estarían curtidos, ¿no? De tanto follón, porque por lo visto, es que no me ha dado tiempo. En Bolama, por lo visto, en la Guinea Portuguesa, ahora con las condiciones del clima ecuatorial y todo eso, por lo visto no conseguían la carga aerodinámica que hay que conseguir para despegarse. Aquello fue una odisea y despegaron de Bolama y sin salir de Bolama a 40 o 50 kilómetros tuvieron que amerizar otra vez, en fin. Que la verdad es que tuvieron problemas, pero vamos, a manojillo. De todas maneras, por ejemplo, los hidroaviones postales Sí. era común el cambiar de Ensenada para iniciar el vuelo dependiendo de los vientos que hicieran en ese momento, porque realmente les costaba. Cuanto más este tipo de avión que debía de pesar, pues una 56, burrada, ¿no? De todas 56 maneras, kilos. buenas noches a todos. No sé si Buenas se me noches. oye. Se te Emilio, oye. lo primero, enhorabuena, porque yo no sabía nada de esto y ahora pues sé un poquito más gracias a ti, ¿no? Que yo voy a romper una lanza por casi todo lo contrario que habéis dicho en las últimas intervenciones. Os recuerdo que estamos en el año 29-30, se trata del avión más grande del mundo en ese momento y estamos, aunque parezca mentira, casi en los inicios de la aviación comercial. O sea, estamos en esos primeros grandes ensayos. Ya había aviación, por supuesto, desde 20 años antes, aviación con aviones me refiero, pero hay que comprender también que todos esos problemas surgen precisamente porque estamos hablando del año 30, del año 29, del año 31. O sea, estamos precisamente en los albores de lo que luego ha sido el desarrollo de la aviación, ¿no? Es simplemente eso, un comentario. No, si su mérito tienen. Lo que pasa es que debieron perder un capital esta gente. Esta compañía debió quebrar o qué sé yo, porque negocio. Pues por lo visto ha estado fabricando. Dornier era un Claude Dornier, que era el jefe, el ingeniero. Era el mayor crítico que tenía los Zeppelin, Ferdinand von Zeppelin, pero te hablo de antes de la Primera Guerra Mundial. Era el principal crítico. Y Zeppelin se lo llevó como ingeniero y se lo ganó para la causa. El conde Zeppelin, von Zeppelin se lo llevó y se lo ganó para la causa. Y le permitió, y él colaboró en Zeppelin en ponerlo donde estaba. Pero Zeppelin lo que le montó a él fue una división aparte para las ideas de este ingeniero. Y entonces este ingeniero empezó a desarrollar sus prototipos, sus aviones. Se olvidó del tema de los dirigibles, tal, y resulta que terminó comprándole, o no sé si fue que Zeppelin se la cedió, la división esta de Zeppelin, y ya le puso su nombre. Y este hombre pues fabricaba aviones. De hecho, la Dornier ha estado fabricando aviones. Yo tengo gente que conozco que le gusta todo el tema de la aeronáutica. Por lo visto ha estado haciendo aviones hasta hace 15 o 20 años. Emilio, ¿se sabe cuántos efectos postales hay? ¿Cuántos qué? Efectos postales. No lo sé, no lo sé, pero tiene que haber un buen montón. Estos no se movían, porque fíjate, al principio, como no dio tiempo, o sea, decidieron, como se dice, ¿cómo era? El 30 de octubre decidimos, hacemos la última prueba, el 30 de octubre del 30 hacemos la última prueba. Y resulta que salimos el 5 de noviembre. No dio tiempo a hacer publicidad y a que se firmaran todos los convenios que se tenían que firmar.
¿sabes? Y encima todo exigimos que todas las piezas postales vayan a Friedrichshafen, donde estaba la base Zeppelin, ¿no? Y exigimos eso. ¿Qué pasó? Que cuando salieron tenían muy pocas piezas, y mantuvieron abierto el tema de la recepción de piezas, pues yo creo que hasta más de mediados de enero. Hasta más de mediados de enero, porque esas piezas, la mayoría se quedaban en la oficina de Friedrichshafen y las mandaron por ferrocarril a Lisboa. Y que es cuando las matasellas llevan el matasellos de a bordo del 30 de junio del 31. Cuando 2 días o 3 después del accidente, o sea, de que se quemara el ala en Lisboa. Y luego ya se quedó, ya, bueno, salieron de Lisboa en dirección Las Palmas. Pero fíjate que las mandaron por ferrocarril y yo creo que todo era por hacer caja. Porque es que ¿Y el último envío es el de Lisboa? o sea, la recogida de Friedrichshafen, yo creo que fueron por ferrocarril a Lisboa. Sí. ¿Y yo luego en Las Palmas no se recibió más cartas? No he visto, porque yo lo que he visto han sido tránsitos. Piensa que son tránsitos. Yo he visto tránsitos de las cartas, sobre todo las holandesas, que son de un comerciante holandés de correo aéreo de la época, porque de todo eso sí lo he estado mirando a ver quién era el personaje este. Y entonces son cartas de Europa a Europa, o sea, sí, por no pagar, ¿no? De Europa a Europa. Y entonces lo que tienen son los tránsitos por el puerto de la luz y la llegada. Ojo, que ya te digo, hubo un primer despacho de correspondencia en el mes de marzo y otro despacho de correspondencia cuando ya se había ido, el 30 de abril se fue al Dornier. Pues con fecha 2 de mayo por ahí, y tú ves las llegadas a Europa, de Europa a Europa, ¿sabes? Pero sin hacer la travesía transatlántica. Y hubo 2 despachos. ¿Qué es lo que hicieron? Las tenían en esto, o sea, un día llevaron, esto ya no tiene sentido tenerlo aquí, este correo no tiene sentido tenerlo aquí porque tenemos el avión averiado y no van a ir más lejos, pues cogemos y las devolvemos. Y antes de iniciar el periplo por el sur hacia el sur de África, por la costa de África, pues mandan el resto porque, entre otras cosas, lo que tienen que hacer es aflojar peso. Y vamos, yo los matasellos que conozco, las cartas, o sea, del puerto de la luz son tránsitos, pero ya te digo, de despacho de Europa a Europa. O las cartas preparadas por la tripulación, que son las que son multifranqueadas con una parte importante de la ruta. Pero todo filatélico, ¿eh? Bueno, familia, son las 9, nos vamos a ir a cenar. Agradecerte, Emilio, la charla, ha sido súper, súper, súper interesante. Sabéis que en línea y de forma gratuita está en el último 6 cuartos, está en nuestra página web, podéis descargarla y leerlo. Y nada, nos vemos el mes que viene, ya anunciaremos la charla, pero seguro que será muy interesante. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, adiós. Buenas noches. Hasta luego.